nuestra Biblia en el libro de los Romanos. Y el capítulo que leemos del libro de los Romanos es el capítulo número 5. ¿Lo tenemos? Libro de los Romanos, capítulo número 5. Vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el versículo número 12. Después vamos a leer el versículo número 18. Y también vamos a leer el versículo número 19. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, versículo número 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más ante tu presencia, Señor, y poder adorarte, y poder bendecirte, y poder glorificarte, maravilloso Dios. En esta hora, Señor, yo te pido que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Háblanos, instrúyenos, que tu presencia, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, bendice a cada uno de mis hermanos, de los que se encuentran en este lugar y los que nos están viendo, Señor, por vía Facebook, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor, por los que nos ven por YouTube, Padre eterno, y por las diferentes redes sociales. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y que tú te manifiestes, Señor, a través de sus vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue, Padre, a lo profundo de sus corazones, Señor. Y esta semilla que va a ser sembrada, Señor, que pueda ser de gran bendición para cada vida, Señor. Usa mi vida, maravilloso Dios, para poder predicar tu palabra. Te lo he pedido en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Espíritu Santo, habla a través de mi vida, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a estudiar lo que es en esta noche la depravación total. Amén. Ya que siempre, hermanos, viernes tras viernes venimos estudiando, hermanos, un estudio bíblico. Y es, hermanos, para que nosotros podamos tener más conocimiento con respecto a lo que es la palabra del Señor. Entonces es bien importante, hermanos, de que a estos temas nosotros le prestemos mucha atención. Amén. Ya que de aquí, hermanos, nosotros podemos aprender cuál es la voluntad del Señor. Ya que el Señor cada día quiere, hermanos, hablar a nuestras vidas. El Señor cada día quiere transformar nuestras vidas. Quiere, hermanos, que nosotros adquiramos más conocimiento y vamos a ir siendo cada día formados. Y es, hermanos, esta formación no es en base a ninguna teología humana, sino que nuestra formación es en base a la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, de que los 30 minutos, los 40 minutos, o pueda ser menos, que estemos en ese lugar, que le prestemos atención a la palabra del Señor. Amén. Para que podamos ser bendecidos.
Amén. Y hermanos, sería bueno de que estos días usted trajera tal vez una libretita o trajera un lapicero y fuera tomando nota. Y ya, hermanos, en la casa usted puede ir, hermanos, analizando, puede ir investigando y va, hermanos, a poder tener ya, hermanos, tal vez un conocimiento más amplio. Y ya usted va a poder llevar un control de lo que vamos a estudiar. Entonces, hoy, hermanos, vamos a estudiar con respecto a lo que es la depravación total o la depravación total del hombre. Si usted bien recuerda, en el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios que lo creó a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando la Biblia habla en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no quiere decir de que Dios tenía un cuerpo tal a como el que nos dio a nosotros, sino que está refiriéndose, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, se está refiriendo a su estado moral, al estado moral de Dios. Quiere decir de que un ejemplo sería en la santidad de Dios, en la pureza de Dios, hermanos, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios. Cuando, hermanos, dice que nos creó a su imagen y semejanza, se está refiriendo a la vida espiritual. Ahora, nosotros podemos tener una vida espiritual, puede ser no en la santidad como la santidad de Dios, porque Dios hizo al hombre, dice, lo hizo santo y perfecto. ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre? Santo y perfecto. Dios no hace cosas que no sirven. Entonces, pero esa santidad no es comparable a la santidad de Dios, sino que una santidad ya más menor que la de Dios, porque Dios es, hermanos, no hay otro más santo que el Señor. Amén. No hay nadie más santo que Dios. No hay nadie más puro que Dios. Amén. No hay nadie más limpio que Dios. Amén. No hay nadie más claro que Dios. Pero Dios, hermanos, puso, hermanos, hermanos, se puede decir, nos plasmó de su santidad. Esto quiere decir que al principio, cuando Dios creó al hombre, como lo creó santo y lo creó puro, el Señor tenía comunión con el hombre. ¿Pero por qué tenía comunión con el hombre? Por la santidad que Dios había implantado en el hombre. Entonces ahí era como Dios dice que, hermanos, en el libro de Génesis habla de que Dios todas las tardes visitaba a Adán y conversaba con Adán y tenía comunión con Adán. Pero gracias a qué era todo eso, gracias a la santidad que Dios había puesto en Adán, porque Adán era limpio, porque no había mancha de pecado en Adán. Quiere decir que el hombre no había pecado en el hombre. Por eso es que Dios tenía comunión con el hombre, porque no había pecado en el hombre. Ahora, Dios, en la naturaleza humana que hermanos, nuestra,
El Señor al hombre desde el principio, desde Adán, le dio la libertad de que él tomara sus propias decisiones. Y si nosotros leemos el libro de Génesis, podemos notar de que Dios le dio la autoridad al hombre sobre todas las cosas, para que gobernase sobre todas las cosas. Pero el Señor fue claro con Adán y le dijo de que le prohibía comer de un fruto exclusivo que se encontraba en el huerto del Edén. Quiere decir que Adán podía comer de todo lo que ahí había. Y consecuente, hermanos, a que formó Adán, también le formó su ayudidonia. También le formó la mujer para que él tuviera una compañera. Pero el Dios fue claro con ellos al ser claro y decirles de que no podían comer de cierto fruto. Algunos dicen que era una manzana. Adán le dio de comer manzana a Eva, y otros dicen que no, que era un mango. Entonces la gente cambia, o muchos creen que era una sandía, pero todos creen pero la Biblia en sí solo dice que era un fruto. Era un fruto. ¿Qué fruto es? No sabemos. Pero entonces, lo que nosotros tenemos que ver, y espero que estoy tratando como de ir despacio para que usted me entienda. Entonces, pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan es de que Dios desde el principio le hizo reconocer al hombre y le hizo ver al hombre de que tenía que estar bajo autoridad y tenía que estar bajo obediencia. Dios puso de su espíritu en el hombre. Dios, hermanos, nos dio el aliento de vida, nos dio santidad, le dio santidad al hombre, le dio pureza, lo hizo perfecto, pero también le hizo ver de que era necesario que el único que era la máxima autoridad era Dios, y que no había nadie más que pudiera estar sobre Dios, y para estar bendecido por Dios era necesario que estuviese bajo la autoridad. Amén. Pero Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta noche, amén, se valió de una serpiente, de una culebra, y fue y le habló a la mujer. Y al hablarle a la mujer, le empezó a susurrar en el oído en que si comía del fruto que Dios les había prohibido, le dijo, van a ser igual que Dios. Entonces, bajo el engaño de Satanás, fue como esta mujer aceptó de comer del fruto prohibido, y consecuentemente de ese mismo fruto prohibido le dio de comer al hombre. Al darle de comer al hombre fue donde entró el pecado al ser humano. Fue donde entró la enfermedad y entró la muerte al ser humano. Y aquí es donde empieza todo. Cuando entró, hermanos, el pecado, fue donde se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado.
pecado. No puede tener comunión con la desobediencia. Y prácticamente si podemos leer el libro del Génesis, la Biblia dice de que Dios fue claro y les dijo que si ellos comían de ese fruto, de cierto morirían. Y la gente hoy podrá decir, pero ¿cómo? Si Adán vivió aproximadamente más de 900 años. Entonces, ¿cómo es que iba a morir? Pero algo que tenemos que entender era que Dios no se estaba refiriendo a la muerte física del hombre, sino que se estaba refiriendo a la muerte espiritual del hombre. Desde el momento que el hombre entró en desobediencia, desde el momento que entró el pecado en el hombre, ya Dios no pudo tener comunión con el hombre, porque el hombre había rompido el pacto y el mandamiento de Dios, de que si caía en pecado no iba ya a tener ninguna comunión. Y desde ese momento Dios ya no le habló más a Adán, y desde ese momento es cuando empieza todo. Desde ese momento fue el que empezó a entrar la enfermedad a la vida del ser humano. Por eso es que aquí, hermanos, en el libro que leímos, en el libro de Romanos capítulo 5, su verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto un hombre pecó, dice la Biblia, que traspasó el pecado a todos los hombres. Y consecuente, hermanos, a que pasó el pecado a todos los hombres, también por eso es que hoy en día todos estamos condenados a la muerte física. Pero ¿por qué razón hay una condena de muerte física para nosotros? Por consecuencia del fallo de Adán y Eva. Porque ellos fueron los que nos transmitieron a nosotros el pecado, y como nos transmitieron el pecado, también entró la muerte en la vida del hombre. Por eso es que hoy, cuando vemos los cementerios y tanta gente que hay en los cementerios, es por consecuencia de la condena que el pecado entró en el hombre. Y por eso toda esa gente ha muerto. Cuando se va, hermanos, a un funeral, uno tiene que tener bien en claro de que lo que aconteció en esa persona fue consecuencia del pecado, por el pecado que entró en el hombre. Ahí es donde nos tenemos que concientizar y de saber de que ante el fallo del hombre, hoy todos tenemos que pagar un precio, que es la muerte física. La muerte física. Todos, absolutamente todos moriremos y tendremos la muerte física, pero es consecuencia ¿de qué? Del pecado que entró en el hombre. Ese pecado que entró en Adán por consecuencia de hermanos de la desobediencia, fue la que nos condenó a todos los hombres. Y por eso es que ya nosotros, cuando nacemos, cuando nuestra madre nos da a luz,
ya nosotros venimos con la mancha del pecado. Ya venimos, hermanos, ya con esa mancha del pecado. ¿Pero por qué consecuencia? Porque ese pecado es hereditario. Eso es como usted puede ver en una familia. Hay familias, hermanos, que todos son altos. Entonces, es bien raro que si naciera alguien que sea chaparro. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, se traspasan los genes, el padre y la madre a los hijos, y por eso es que nacen de la misma estatura. Pero es por esa misma razón, hermanos, de que las mismas cualidades que tienen los padres las heredan los hijos. Pero es por la razón también, hermanos, porque son familia. Entonces nosotros descendemos del primer hombre que Dios hizo. Y como descendemos de ese primer hombre, nosotros también estamos bajo la condena de la muerte física. Amén. Amén. Quisiera, hermanos, que fuésemos al libro de Génesis, capítulo número 6. ¿Sí sabe dónde está Génesis? Capítulo número 6. Y el versículo que leemos es el versículo número 5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jehová, desde el momento que Adán falló, fue donde, hermanos, se vino a dar esto que hoy en día nosotros le llamamos depravación total. ¿Por qué? Porque cuando el primer hombre falló, fue donde entró el desfrenamiento. Por cuando entró el pecado en el hombre empezó a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Y llega un momento de que el hombre está mal ante Dios y sabe que su vida es torcida y sabe que su vida es desagradable ante la presencia del Señor, pero ya no hay ningún temor en el hombre. Y por eso es que hoy vemos tantos asesinos, por eso es que hoy vemos tanta maldad, por eso es que hoy vemos tanto violador de niños, por eso es que vemos, hermanos, tanto que ocurre, tanta maldad que ocurre en el mundo, pero es, hermanos, por consecuencia del pecado que entró en el ser humano. Y al entrar ese pecado en el hombre, o ahora por eso, desde el momento que nosotros ya nacemos, como nacemos con esa mancha del pecado, ya nosotros ya estamos agobiados al pecado. Prácticamente nosotros ya nacemos muertos en delitos y pecados. Quiere decir de que por la raíz de pecado que hay en el hombre, esa raíz se va acrecentando y acrecentando y acrecentando en la vida del hombre, que se va agobiando cada día más y se vuelve vulnerable ante el pecado. De que es imposible que el ser humano pueda dejar de pecar a menos que Dios haga una obra sobrenatural sobre la vida del ser humano. Humanamente,
hombre lo imposibilita. Le hace imposible que pueda haber un cambio. Por eso es que hoy en día nosotros vemos que el hombre prefiere hacer las cosas malas antes que hacer las cosas buenas. El hombre prefiere las cosas del mundo antes que agradar a Dios. Aunque muchos creen que agradan a Dios de labios para afuera. Muchos creen que agradan a Dios porque hacen buenas obras y creen que al hacer buenas obras Dios no va a ver las maldades que hay en su corazón. Y ahí es donde el hombre vive una vida engañada por Satanás, una vida, hermanos, en una mentira, vive una vida encadenada, una vida frustrada, vive una vida pecaminosa, engañado, creyendo que está haciendo lo correcto, pero realmente su vida es desagradable ante la presencia del Señor. Amén. Dice el versículo número 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio de los pensamientos quiere decir que un hombre que Dios no ha obrado, en su pensamiento solo hay cosas pecaminosas. En su pensamiento solo hay cosas desagradables. Por eso es que el hombre, sin que Dios haya obrado en él, no puede pensar en hacer lo bueno. Por su mente no cruza santificarse para Dios. Por su mente no cruza agradar a Dios, sino que él se deleita viviendo los placeres del mundo, las complacencias del mundo, los deleites del mundo, agradando al mundo. Mas sin embargo no sabe que eso lo está llevando a una condenación eterna. Quisiera que volviéramos al libro de Romanos, capítulo número 5. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 18 y dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así que por el pecado, la transgresión, pecado, transgresión, pecado. Así que el pecado de uno trajo la condenación a todos los hombres. ¿El pecado de quién? ¿De Adán o del mono? De Adán. Porque muchos todavía andan en la luna, que no. En el engaño ese de los científicos, que no dependemos de Adán, sino que venimos de la evolución. Quiere decir que antes no caminaba, sino que saltaba y se trepaba a los árboles y se andaba de rama en rama. Y después fue evolucionando y empezó a caminar normal, y hoy caminan para la iglesia. No fue así. Somos la descendencia de Adán. Amén. Por el pecado de un hombre, y este hombre es Adán, el primer hombre que Dios creó. Es la que trajo, ¿qué dice acá? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que aquí podemos ver nosotros de que tanto como hubo alguien que nos condenó, pero no todo está perdido, sino que Dios envió a otro hombre santo, a otro hombre puro, para que viniera a rescatar lo que ya se había perdido, y ese es Cristo Jesús.
Por lo menos diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Que si Dios no hubiese tenido misericordia y hubiese mandado a Cristo Jesús a que viniera a rescatarnos. Por eso es que la rescatación de un ser humano es aquel del cual Dios tiene misericordia, y así como cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Y hoy reconocemos que no somos salvos gracias a nuestros méritos, que no somos salvos como mucha gente cree, que alcanzará la salvación por las buenas obras que hace. Las buenas obras sin Cristo Jesús no sirven para nada. Pero las buenas obras con Cristo Jesús nos sirven de mucho. Amén. Porque todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros damos es para la gloria y la honra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque sabemos que hoy nosotros gozamos de una salvación, pero no es gracias a nuestra inteligencia, sino que es gracias a la gran misericordia de Dios. El ser humano, el hombre hoy en día, aunque quisiera vivir una vida justa, no va a poder. Porque en el libro de Romanos capítulo número 3, su verso 10 dice algo. Y dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Lo encontró? Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno justo. ¿Se creía justo? Pues la Biblia dice que sin Cristo Jesús somos injustos. El hombre naturalmente, sin haber tenido el encuentro personal con el Cristo de la gloria, no puede haber justicia en él. No puede haber nada bueno en él. No puede hacer nada bueno. Está atado, está encadenado, está como aquel endemoniado que el Señor fue a ver, aquel cementerio. Dice que estaba poseído por legiones de demonios y nadie lo podía rescatar, nadie lo podía confrontar. Porque todos le tenían miedo, porque ese hombre estaba poseído y no había poder humano que lo pudiera rescatar. Amén. Mas sin embargo llegó Cristo Jesús y lo libertó de la esclavitud de Amén. Gloria a Satanás. Dios. El único que puede rescatar al hombre de la condenación es Dios. Es el único que nos puede rescatar. Solo para terminar, quisiera, hermanos, esclarecerles algo. De que no solo está lo que es la muerte física, sino que el hombre sufre otras dos clases de muerte. Y la otra es la muerte espiritual. Quiere decir que hay dos, hay tres. La tercera es la muerte que nos condena, la cual es la que condena al hombre y lo manda al infierno eternamente y para siempre. Pero hay hombres que están vivos únicamente físicamente, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón.
porque se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Amén. Entonces quiere decir de que estas personas, por la diferencia que hay, para que me entienda mejor, entre un hombre que no tiene a Cristo Jesús en su corazón y un hombre que ya ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, es de que el hombre que ya tiene a Cristo en su corazón no podrá librarse de la muerte física, pero sí podrá ser librado por Cristo Jesús de la muerte espiritual y de la muerte que lo condenaría al infierno. Pero como el hombre natural que se ha rehusado a creer en el Hijo de Dios, en el instante que muere físicamente y espiritualmente está muerto, no hay nada que lo pueda salvar. No hay nada terrenalmente que se pueda hacer por un ser humano. No hay ningún rezo que lo pueda rescatar, ningún novenario que lo pueda rescatar, ningún dinero que lo pueda rescatar. Porque el único que puede rescatarnos de la condenación eterna es el Cristo de la gloria. Por eso la insistencia de que cada uno de nosotros, que cada ser humano tenga el encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. Porque es el único que puede liberar de la muerte espiritual y de la condenación eterna. Así que yo les recomiendo que si no tienen a Cristo en su corazón, que huyan por su vida y que busquen al Señor, porque hoy es el día de la oportunidad que Dios nos está dando. Amén. Amén. Nosotros no conocemos qué día el Señor nos llamará a su presencia. Pero el Señor, en su gran misericordia, envió a su Hijo amado para rescatarnos. Amén. Por eso es que dice en el capítulo 6 y el verso 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando de Cristo Jesús. El versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán, por consecuencia de su pecado, nos condenó a todos a la muerte. Pero Cristo Jesús, por su obediencia, por su gran amor, por su santidad, por mantenerse fiel a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, nos da justicia, nos justifica. Somos justificados por medio de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros no tenemos ningún temor de decir que el único camino a la salvación es Cristo Jesús. Amén. La religión no puede salvar a nadie. El ser buena gente no salva a nadie. El hacer misericordia no salva a nadie. Lo que salva es Cristo Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque un hombre nos condenó, pero Cristo Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Así que es momento de analizar cómo está nuestra vida ante el Señor. Si realmente somos salvos o necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Les voy a pedir que nos pongamos de pie.
Vamos a orarle al Señor. Cierra sus ojitos por un instante.